tardes. Mañana se inicia en Santiago el 10º Encuentro Nacional de la Empresa. El momento político que vive nuestro país y la trascendencia del temario, la libre empresa y el futuro de Chile, hacen que este ENADE 88 tenga un especial significado. Importantes transformaciones ha vivido la economía chilena desde 1974. En líneas generales se puede decir que estas transformaciones se han caracterizado por un mayor estímulo a la actividad privada, un rol del Estado cada vez menor, mínimo, y también una apertura hacia el comercio exterior. Esta transformación económica ha apuntado también a actividades de tipo social, concretamente a la salud, la educación, la previsión, la organización laboral, introduciendo en todos estos cambios importantes transformaciones. Sin embargo, pese a los indudables éxitos que ha tenido la política económica implantada en nuestro país en la última década, subsisten algunas interrogantes y desafíos hacia el futuro, que muy probablemente enfocará este ENADE 88. Las preguntas que en líneas generales nosotros queremos tratar de plantear en nuestra mesa son: ¿podrá el sistema económico implantado subsistir después del gran desafío de la democracia? ¿Podrá pasar por un proceso eleccionario? ¿Cuál debe ser el rol del Estado y cuál debe ser el rol de los privados en ese futuro económico? Y por último, ¿cómo abordar y dar respuesta eficiente al gran problema que abordará Chile en la próxima década, la pobreza? Son algunas de las interrogantes que en este momento se plantean muchos en este país y que esta tarde en nuestra mesa conversaremos con nuestros invitados. Ellos son José Antonio Guzmán, vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción, representante de la Confederación de la Producción y el Comercio. Ricardo Claro, abogado, empresario y profesor de la Universidad de Chile. Roberto Méndez, gerente de Adimarc, vicepresidente de ICARE. Y René Cortázar, economista de CEPLAN. Les doy a los cuatro la bienvenida y yo quisiera, como hay mucho tema y probablemente van a haber también muchas interrogantes a través del teléfono, partir rápidamente con una pregunta que yo creo que es como esencial en este momento. Este ENADE 88, que todos los años en el último tiempo ha tenido muchos significados, se han planteado los temas que en los meses siguientes pasan a ser temas de debate, va a ser probablemente este año, por las características que decía al comienzo, una especie de examen de grado a la economía chilena y al sistema que se ha implantado en los últimos años. Yo quisiera preguntarle a Ricardo Claro, haciendo un poco el balance de lo que ha sido esta política implantada, ¿sale bien del examen o no sale bien del examen la economía chilena? Yo quiero partir diciendo que la economía chilena sale bien del examen, a pesar de que ha habido muchos contratiempos y a pesar de que también se han cometido errores. Contratiempos llamo las dos recesiones que le ha tocado sufrir a este país como consecuencia de fenómenos económicos originados en los países industrializados, en especial en Estados Unidos. Errores como por ejemplo la fijación del tipo de cambio, que produjo una serie de distorsiones y que agravó la recesión del año 1981, la recesión internacional, y la transformó en Chile casi en una depresión. Hay que recordar, Gloria, que Chile cayó en su Producto Geográfico Bruto en más de 14%, lo que equivale, lo he dicho varias veces, casi al doble que lo que cayó Argentina, con guerra de las Malvinas incluida. Ese fue un error. Pero el balance yo creo que en general es bueno. Sin embargo, yo creo que hay ciertos aspectos que corregir en el futuro. Y ese aspecto fundamental, creo yo, que hay que inventar en el futuro es el que dice relación con un mayor acento social. Yo creo que la economía del país crece satisfactoriamente. Creo que el sector privado ha demostrado una creatividad enorme, como la demostró también en el siglo pasado cuando se le dejó hacer cosas.
hemos aumentado las exportaciones en cantidad, en calidad, estamos en todos los países del mundo. Las empresas han tenido muy buenas utilidades los 2 últimos años, pero yo creo que este beneficio general de la economía a veces no se ha extendido lo suficiente hacia los sectores del trabajo. René, CIEPLAN ha sido crítico del modelo económico durante todos estos años. Lo hemos visto a través de incluso las críticas que ustedes formulan en los medios de comunicación. Entonces, existe el temor dentro de muchos chilenos, los que están de acuerdo con las políticas económicas implantadas, de que una vez que venga un régimen democrático o la posibilidad de un gobierno de oposición, esta política puede sufrir en el camino muchos cambios tan drásticos que pudieran hacerla inviable. Entonces yo quisiera que aquí nos pudieras exponer un poco lo que piensa CIEPLAN de que deberían ser los cambios que debería tener esta política económica y qué cosas se mantendrían del modelo. Bueno, yo creo que hay, como se señala, distintos aspectos que hay que separar en lo que han sido las políticas económicas de los últimos años. Y hay también que considerar de que las políticas de los últimos años no han sido siempre las mismas. Por ejemplo, CIEPLAN durante muchos años criticamos esta política de tipo cambio fijo que se había seguido, de este dólar a 39 pesos que produjo, creo yo, tanto daño en la economía chilena y que fue un aspecto que se corrigió. Se criticó también la falta de regulación del sistema financiero, que fue excesiva a mediados de la década de los 70, y sin duda hubo correcciones en esa área. Se mencionó la necesidad de una política de precios agrícolas para el trigo y otros que fuera más racional para permitir una expansión del sector, y sin duda varias de esas cosas se corrigieron. Y por lo tanto, las críticas que se han ido planteando, algunas de ellas permanecen naturalmente, y otras creo que la experiencia demostró que eran críticas válidas y que no eran críticas simplemente irracionales las que se hacían, sino que eran críticas que apuntaban a problemas que después mostraron ser problemas. Ahora, respecto de la pregunta que tú señalas, cosas para mantener y cosas para cambiar. Yo creo que hay puntos medulares de lo que se ha hecho durante estos últimos 15 años que es necesario transformar, cambiar, y que Ricardo Claro los mencionaba, varios de ellos. Es fundamental preguntarse este desarrollo para quién, para qué sectores, a qué sectores queremos servir, a qué sectores necesitamos responder. Y aquí hay un problema sin duda en los temas de pobreza, sin duda en los temas de ingresos mínimos, en los problemas de salud, en los problemas, yo diría, de recuperar un cierto equilibrio social en Chile, que yo creo que se ha perdido. Hay un problema también muy fundamental respecto de las organizaciones sociales. Se ha producido un debilitamiento de las organizaciones sociales muy grande, que en un régimen democrático no debe continuar. Un ejemplo, los años previos al régimen militar, había por cada trabajador desocupado como 10 trabajadores que pertenecían a organizaciones sindicales. Hoy día hay más trabajadores desocupados o subempleados que trabajadores organizados. Ese es un cambio enorme, que es necesario fortalecer las organizaciones. Y hay aspectos que hay que mantener y fortalecer aún más. Por ejemplo, desarrollo exportador, fundamental. Hay que construir una economía para los años 90. Aquí nadie puede pretender hacer política económica como si el mundo estuviera en los años 60, porque el mundo está en los años 90. Ha cambiado en Europa, ha cambiado todos los mercados internacionales y la economía chilena va a tener que responder a los desafíos nuevos, no a los desafíos antiguos. En ese sentido, creo yo, respecto a la pregunta de qué cosas se van a revertir, no hay mentalidades restauradoras, sino que la idea de utilizar lo que ha sido todo lo que se construyó en Chile previo al régimen militar, que es mucho, la educación, el desarrollo de un Estado moderno, las políticas sociales, recoger lo que fueron, corregir, diría, lo que fueron los retrocesos enormes de este periodo, en políticas sociales, en organizaciones sociales, en situación sindical, etc. Y buscar fortalecer y recoger lo que fue la herencia positiva también de estos años, que es una modernización empresarial y productiva, que son estos equilibrios macroeconómicos que le damos ahora, y en esa síntesis entre nuestra experiencia histórica anterior y lo positivo de lo actual, corrigiendo los defectos que hay que corregir y que hemos mencionado, yo creo que este país tiene una gran oportunidad hacia adelante. Y en vez de tener miedos de cosas que se van a desarmar, yo creo que hay que tener expectativas de que aquí vamos a construir un nuevo consenso en Chile.
que va a recoger un periodo largo de la historia. Vamos a puntualizar, René, más adelante en esta conversación. Yo creo que todos tienen interés en opinar, ¿no es cierto?, sobre lo que ha dicho y lo que ha dicho Ricardo, pero me gustaría saber la opinión de otro empresario, dirigente empresarial, José Antonio Guzmán. Se ha señalado que el factor económico fue una de las causas importantes del triunfo del no, y muchas de las culpas han recaído sobre los empresarios. Aquí Ricardo, claro, decía que no se había extendido ese bienestar social hacia la gente, que había que enfatizar más el aspecto social. ¿Los empresarios recogen esas críticas y cómo piensan plantearlas y hacerlas positivas hacia adelante? Yo creo que los empresarios han estado, en primer lugar, dedicados a la tarea de resolver algunos problemas que fueron muy importantes y que los dejaron muy caídos después de la crisis económica. La primera tarea fundamental que se propuso el empresariado chileno, respondiendo incluso a no solo a las políticas del gobierno, sino que a imperativos morales, como lo señalaba el propio Papa Juan Pablo II en la CEPAL, el primer imperativo que se pusieron los empresarios en este periodo fue el de recuperar los niveles de empleo que eran indispensables para restablecer una dignidad para todos los trabajadores y para toda la familia chilena. Yo creo que en esa tarea que se impusieron los empresarios, respondiendo a un marco que había creado el gobierno adecuado para poder desarrollar esta actividad, los empresarios han tenido y pueden exhibir un éxito muy importante en estos últimos 4 años o 5 años. A título de ejemplo te puedo señalar que entre el año 83 y el año 88 la empresa privada creó aproximadamente 1.350.000 empleos productivos, absorbiendo incluso la gran cantidad de trabajadores que laboraban en programas de PEM y POC, ¿no? Y que sin embargo se incorporaron en virtud a esta acción de los empresarios, se incorporaron al trabajo productivo y a tener un empleo de carácter bastante estable. De manera que te diría yo que no existe una conciencia de culpa entre los empresarios Pero todos los éxitos alcanzados que está mencionando acá no lo percibe la opinión pública de esa manera. Y el grueso, cuando se le pregunta, dice que todo ese bienestar económico no se ha traducido en la gente, no ha habido mejora en los salarios, por ejemplo, y en determinadas otras medidas. Entonces, por eso que yo pregunto, ¿hay una autocrítica fuerte dentro de los empresarios para determinar que al lado de las cosas positivas que hicieron también puede haber habido cosas negativas? Sin duda, desde luego hay una autocrítica, por supuesto. Estos foros como este de NADE precisamente apuntan, entre otras cosas, a autoanalizarse la posición y las situaciones que están los empresarios respecto a la economía, a estudiar en general la perspectiva económica. Y sin duda que los empresarios han analizado este aspecto. Ahora, yo creo que no se puede ser muy injusto en el sentido de que a partir ya de los últimos 18 meses, se ha notado un incremento importante en las remuneraciones reales de las personas en Chile. Hay una recuperación que marca una tendencia que yo pienso que continuar desarrollándose la economía en los términos y en el marco que se viene desarrollando puede restablecer en un plazo muy breve el nivel de remuneraciones y el nivel de ingreso que tenían las familias y las personas y los trabajadores a comienzo de esta década. Vamos a volver a ese tema, pero yo quisiera a Roberto hacer una pregunta que yo me hacía al comienzo de este programa, y es: ¿subsistirá el modelo en democracia, el modelo económico implantado? Porque es la gran duda, ¿no es cierto?, cuando estén funcionando un parlamento crítico, cuando haya muchas instancias en que a lo mejor no hay, ¿no es cierto?, un apoyo tan grande como ha habido en todos estos años hacia lo implantado. ¿Qué pasará? Es la pregunta que se hace la gente. Bueno, yo creo que justamente ese es el gran desafío que tienen las personas que creen en un sistema económico libre, que la opinión pública le dé su apoyo. Yo creo que el sistema económico se ha desarrollado y ha tenido en realidad múltiples beneficios para la población, incluyendo los errores que se han cometido, pero ha crecido en un ambiente muy protegido. Y evidentemente eso
tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que pudo hacer ciertos cambios estructurales que probablemente no se habrían podido hacer en otro contexto. Pero sin embargo, desarrolló un estilo también en que no está acostumbrada a las personas que han hecho política económica a considerar la opinión pública y considerar que ésta periódicamente va a ir aprobando en un sistema democrático las decisiones, los programas, las políticas que se vayan desarrollando. Yo creo que justamente este es un desafío, el tema que yo voy a tocar en ENADE se trata exactamente de ese tema, y yo creo que es posible. Yo creo que es posible, hay hechos muy sólidos que hacen pensar que la población comparte los principios básicos de una economía libre, o sectores muy amplios de la población comparten esos principios, y probablemente si se les presentan dentro de un programa, un proyecto atractivo, los van a apoyar políticamente. Bueno, aquí Roberto ha dicho que es expositor, yo tengo que decir que René y Ricardo también son expositores mañana, y como mucho del público no va a poder asistir a ENADE 88, a pesar de que son un número importante de empresarios, de economistas, de hombres de empresa, 700, 800, gran parte del público no lo va a presenciar. Yo quisiera que aquí avanzáramos y a lo mejor llegáramos a acuerdos, llegaran ustedes a acuerdos sobre lo que debe hacerse o lo que no debe hacerse. Entonces, René había planteado que en líneas generales el sistema podía mantenerse con variados ajustes. A mí me gustaría preguntarle a Ricardo ahora qué cosas no deberían cambiar, por ejemplo, para que el sistema pudiera mantenerse con los éxitos alcanzados hasta el momento. Ya yendo a lo negativo, no debería. Bueno, yo creo que si el próximo presidente de la República es un hombre razonable, debería mantener todo lo esencial del sistema de economía libre que actualmente existe. Yendo directamente a su pregunta, yo diría que las cosas que no deberían cambiarse son el respeto por la propiedad privada, que es un derecho natural del hombre, que emana del hecho de ser persona, de tener su dignidad. El mercado como elemento asignador de los recursos económicos. El derecho a la libertad de trabajo. Asignador de los recursos económicos. El derecho a la libertad de trabajo. El derecho a la libre iniciativa en materias económicas. El principio de subsidiariedad, que indica que lo que pueden hacer organismos o personas de un nivel inferior no tiene por qué realizarlos el Estado. La libertad de contratación, el poder actuar en la vía comercial haciendo contratos libremente. Yo diría también la apertura al comercio exterior. Chile es un país con un mercado muy reducido, tiene 11,5 millones de habitantes, de un nivel de ingreso medio. ¿Por qué convertir la economía chilena en una economía destinada a un mercado pequeño cuando existe la posibilidad de abrirse a todos los países, a todos los océanos del mundo? Yo pienso que eso esencialmente debe ser conservado. ¿Qué agregaría yo? Yo agregaría, y está relacionado con mi respuesta anterior, el principio de la solidaridad, del cual habló su santidad Juan Pablo II. El principio de subsidiariedad siempre ha ido acompañado, desde la doctrina tomista en adelante, del principio de la solidaridad. A ver, René, no sé si Roberto quería agregar algo a lo que ha dicho, o comentar lo que ha dicho Ricardo. Yo solamente quisiera hacer el agregado, oye, de que esos principios que son generales y que dentro de ellos caben políticas económicas un poco distintas, pero esos principios generales son compartidos y apoyados por una gran
cantidad de la población. Nosotros hemos estudiado este tema como ADIMAR y realmente es notable que las personas apoyan los principios de una economía libre, que son los que enunció Ricardo, aun cuando a veces desaprueban aplicaciones específicas de ellos dentro de este gobierno. Pero los principios generales tienen el apoyo de la población, de tal manera que aquellas posturas políticas que se basen en estos principios tienen más posibilidades de triunfar en el juego democrático. Hay una pregunta que es importante, que estos últimos días la hemos visto dentro de los debates de los medios de comunicación, es el tema del rol del Estado y de los privados. En este momento hay una fuerte tendencia hacia la privatización y en este año probablemente veremos muchas empresas que pertenecían al Estado pasar a manos privadas, se están licitando. Y frente a eso uno se pregunta, ¿cuánto es lo que debe privatizarse y qué va a pasar si eventualmente hay un cambio en el gobierno político, ¿no es cierto? ¿Esas privatizaciones van a volver hacia atrás, se van a mantener? ¿Qué va a suceder? Bueno, y me gustaría recoger lo que recién se ha dicho, tanto por Ricardo Claro como por Roberto, sobre los cambios o no continuidades. Y ahí, a propósito de eso, mencionar lo de las privatizaciones. Yo cuando dije las cosas que continuarían o cambio, tú me interpretaste, dijiste, bueno, no está de acuerdo con el modelo y que hay algunos pequeños ajustes. Yo quiero usar la palabra, yo quiero continuidades en algunos aspectos y cambios, pero los cambios no creo que son pequeños, ¿y por qué no? Yo creo que es verdad que hay un consenso en el país muy grande, y eso es positivo, en términos de algunos aspectos básicos para el desarrollo futuro. Yo comparto con Ricardo Claro, el tema de la propiedad privada es un tema que creo que no está en discusión, el tema del uso del mercado es un tema, todos reconocen la importancia del uso del mercado, el tema de una economía abierta al exterior, decíamos antes, estamos preparándonos para el mundo de los 90, el mundo de los 90 en todo el mundo, y más aún en una economía pequeña como esta. Del 2000. Claro. Y es un mundo que exige penetrar mercados internacionales, que exige, y para un país como Chile, más aún. En eso hay claridad, y yo creo que es un punto importante, que no solo ocurren por Chile, están ocurriendo en todo el mundo, porque es parte de una tendencia mucho más general, y no es consecuencia de la aplicación solo de estas políticas, sino que es algo que recoge una tendencia que está ocurriendo en la economía mundial. Pero hay un tema, que es el tema de la solidaridad, que es muy clave, porque eso no es un pequeño ajuste para la vida de la gente, sino que eso es un gran ajuste y un gran cambio para la vida de la gente. En ese sentido, por ejemplo, cuando se dice es necesario mejorar la situación de remuneraciones más bajas, o es necesario incrementar el gasto del Estado en sectores como salud, que están muy deprimidos, que llevan a situaciones hospitalarias absolutamente inaceptables. Es necesario, por ejemplo, fortalecer las organizaciones sociales. Es necesario de que haya más poder real de negociación colectiva cuando se da la negociación colectiva. Que yo diría es un tema que ya no es un tema de la oposición, diría que este es un tema que está permeando a muchos sectores del país, empresariales, sindicales, partidos políticos, y por eso yo estoy muy esperanzado de que aquí puede surgir un cierto consenso, un cierto equilibrio en términos de cómo salir de esto. Y entonces, la vida del chileno medio, o el que los distintos sectores se sientan dentro o fuera del modelo, lo que se decía recién, hay resultados económicos positivos en muchos aspectos, pero la gente no los percibe así, decían. ¿Por qué será? Porque un sector muy importante del país se siente fuera de los beneficios y fuera de su calidad de actor, sin voz, sin poder participar, sin poder ser escuchado. Entonces, eso hace muy difícil que haya legitimidad y aprobación general de cosas cuando las personas se sienten excluidas. Entonces, yo diría, más que un modelo con pequeños ajustes, yo diría, hay elementos de continuidad que son no solo de Chile, sino que de la tendencia general que está ocurriendo en el mundo, y hay elementos de cambio. Y los elementos de cambio son ajustes muy importantes para la vida de la gente, muy importantes. Ahora, en términos de privatización, por ejemplo, ese tema es fundamental. Yo creo que sí, por supuesto. Digamos, yo cuando he mencionado el énfasis en el principio de solidaridad, no he dicho que sea una cosa sin importancia. No. He dicho que es una cosa tan esencial como la subsidiariedad. No, yo eso lo acepto, no. Yo estaba interpretando la Gloria cuando me presentó, dijo, acepta el modelo con pequeños ajustes. Claro, entonces yo estoy nada más que aclarando, yo sé que tú lo haces de buena fe y tratando de interpretarlo, pero yo quiero aclarar que no es un problema que esta solidaridad es un problema de gran orientación de la política chilena y no es un problema de pequeño ajuste, y que es compatible con una economía dinámica, exportando, utilizando el mercado de forma eficaz, con un sector productivo modernizado, pero con un sector sindical también que participe, que tenga poder de negociación. Yo creo que estos ya no son objetivos contrapuestos, en que hay que escoger
entre equidad y participación o eficiencia. Y con respecto a las privatizaciones. Con respecto a las privatizaciones, yo creo que también hay que tomar una mirada desde fuera de Chile. Hay una tendencia en muchos países del mundo hacia alejarse un poco del Estado productor. Yo diría que eso no es solo Chile, uno va a Europa, va a América Latina, y ve que hay una tendencia, que es una tendencia de nuevo general. Y entonces nosotros, nadie puede pretender saltar hacia atrás, si nosotros queremos saltar hacia adelante, hay que saltar hacia el futuro de Chile, no hacia el pasado. Y en ese sentido, por ejemplo, yo personalmente no soy estatista, sin embargo, dicho eso, creo de que es inconveniente, por ejemplo, que hoy, después del plebiscito, después de un cierto resultado electoral que conocemos, haya una especie de carrera privatizadora, porque eso va a dificultar los consensos, va a dificultar esta oportunidad que tenemos de ponernos de acuerdo en las cosas básicas. Entonces yo diría, no hay una oposición por principio a que el Estado tenga que hacer todo lo que alguna vez hizo, porque todos sabemos de que hay en eso un cambio en Chile y en el resto del mundo. Pero sí yo creo que hay una oposición muy férrea a la impresión, hay una impresión de que hay cosas que se están haciendo un poco a la rápida, post plebiscito, que se anuncian y que parecen, yo diría, lo menos que uno podría decir, muy poco prudentes. Roberto, hay ciertos consensos hoy día, y aquí estamos viéndolo en la mesa, un mayor énfasis a futuro en todo el aspecto social. Y yo decía al comienzo, énfasis en un tema muy concreto, que es la pobreza. Abordar la pobreza sin duda va a ser el desafío del 2000 para nuestro país y para todos los países del área y del mundo. Y yo pienso que en este tema se necesitan también acuerdos en un país, una cierta consenso, ¿no es cierto?, a nivel nacional, de gente que respalde las medidas que se van a tomar. ¿Qué es lo que dice la opinión pública con respecto a este tema concretamente, Roberto, ya que Adimar está permanentemente encuestando, inquiriendo la opinión de la gente sobre distintas materias? ¿Hay acuerdo en que este sea un tema fundamental? En este momento, especialmente después del plebiscito, se ha producido un gran acuerdo acerca de la importancia que tiene el tema de la pobreza y también acerca de la magnitud que tiene ella en nuestro país y de los efectos que ella tiene en el futuro proceso democrático. El resultado del plebiscito fue claro. El plebiscito arrojó un resultado determinado y, como se conoce, entre aquellas personas que favorecieron la opción del no, una gran mayoría, sobre un 70%, dijo haber considerado motivos económicos para haber tomado esa opción. Muy por encima de motivos políticos, derechos humanos, rechazo al candidato, en fin, una cantidad de otros motivos que podrían haberse planteado, pero el motivo principal para votar no fue la pobreza, la cesantía, la falta de horizontes que veían muchas personas en lo económico. De tal manera que ese resultado ampliamente aceptado está llegando a todos los sectores políticos. En este momento no hay ningún sector político que pueda esté construyendo, digamos, una oferta para Chile que no vaya a considerar este factor. Y el modelo económico libre que se ha desarrollado entre este gobierno tiene que incorporar esta realidad de una manera muy importante. Yo estoy convencido que si no lo hace, y hasta el momento me da la impresión de que no lo ha hecho lo suficientemente, no tiene posibilidades de ser aceptado en el sistema democrático. Bueno, ¿cómo lo van a incorporar los empresarios? Esa es la pregunta que vamos a dejar para la vuelta después de unos comerciales, porque a mí me sorprende mucho, leyendo declaraciones en el diario de dirigentes sindicales y empresariales, el temor que tienen al factor político. Vamos a volver con este tema dentro de un rato. José Antonio, habíamos señalado que el tema de la pobreza era un tema prioritario hacia adelante, hacia el año 2000. Y se estaban emitiendo algunos juicios sobre cómo debería abordarse este tema de la pobreza. Los empresarios concretamente, ¿qué piensan aportar para dar una solución real, efectiva a este problema? Mira, yo pienso que los empresarios, la primera acción que tienen que desarrollar, continuar desarrollando para solucionar el problema de la extrema pobreza, y creo que en estos momentos están en esa acción, es la de invertir. No podemos pensar en el futuro del país, solucionar ningún problema en el de la pobreza, y por el contrario podemos tener un enorme retroceso sin aumentar significativamente la inversión en este país.
Y los empresarios en ese campo tienen un rol fundamental, esencial que jugar. Y todos los gremios empresariales, los dirigentes empresariales, han estado embarcados en transmitir esta idea a todos sus representados, en el sentido de que no es posible proyectar la conservación incluso ni siquiera de este sistema económico sin continuar activamente con la inversión en el país. Y por otro lado, respondiendo a tu pregunta, no es tampoco posible concebir la solución del problema de la pobreza sin inversión. De manera que esa es, a mi juicio, la primera tarea, la primera acción que deben desarrollar los empresarios hacia adelante. En segundo lugar, yo creo que es necesario, y se está dando un ambiente muy favorable hoy día, para conversar entre los distintos agentes económicos, entre los propios empresarios, con empresarios más pequeños, con los sectores de trabajadores, de alguna manera tratar de percibir qué es lo que piensa también el público consumidor, que es un agente económico muy importante y que muy a menudo queda fuera de este debate. José Antonio, se han hecho una serie de reuniones en el último año, diría yo. Hubo una importante en Jahuel entre empresarios y trabajadores. Hubo otra de parte de los empresarios cristianos también con otro grupo de trabajadores. Y bueno, todas las reuniones han tenido muchas conclusiones, muchos deseos, mucha voluntad de poder llegar a concertaciones. Y pensando un poco lo que ha pasado en otros países donde han transitado de un régimen autoritario hacia la democracia, lo primero que han hecho es concertar, ¿no es cierto? Concertarse empresarios, trabajadores, para llegar a acuerdos mínimos sobre los cuales hacer esa transición y mejorar la situación de ambas partes, produciendo mutuos beneficios. Pero a pesar de todas estas reuniones que ha habido en el último tiempo en Chile, todavía no se llega a acuerdos concretos. Y yo, por ejemplo, escucho las opiniones de trabajadores y escucho las opiniones de empresarios. Hay muchos puntos de encuentro, pero también hay discrepancias. Entonces, frente al tema, por ejemplo, del salario, existen discrepancias importantes. Fijación de un salario mínimo que garantice un mínimo también de bienestar a la gente. Hay empresarios que están dispuestos a aceptarlo, pero muchos otros que no están dispuestos a aceptarlo. A reconocer a las entidades gremiales en este momento existentes, sindicales, a estar dispuestos a modificar partes del código laboral. Bueno, frente a esos puntos concretos, ¿cómo se plantea hoy el empresariado? ¿Y qué va a formular mañana, por ejemplo, frente a NADE? Mira, yo creo que, como tú bien señalas, hay muchos puntos de acuerdo entre sectores de trabajadores y sectores empresariales. Yo quisiera hacer una precisión previa. A mí la palabra concertación creo que requiere una explicación, porque podría aparecer ante la opinión pública la palabra concertación como dos entes que se están concertando a espaldas de un tercero, que en este caso podría ser el público consumidor, que en definitiva, sin tener nada que ver en esta concertación, resulte perjudicado porque en virtud de esa concertación los precios de los productos le subieron. Entonces, nosotros, más que de concertación, nos gusta hablar de un pacto social, o por lo menos dejar muy en claro que esta concertación no pretendemos dejar a nadie fuera de esta conversación. Efectivamente, se han desarrollado diversas reuniones entre sectores laborales. Ya la Confederación el año pasado realizó un encuentro en Jahuel, a la cual lamentablemente no asistieron algunos sectores de trabajadores por algunos problemas políticos que escapaban a nuestro control. Luego, en el ámbito... En el otro encuentro no fueron los del otro lado. En el otro, efectivamente, lamentablemente, un poco por premura, por diversas razones, no pudo reunir a todos los sectores laborales en uno que se desarrolló en torno a USEC. Y ahora la Confederación ha invitado a los distintos sectores laborales del país a una reunión para el día 12 de diciembre próximo. Donde también algunos dirigentes de trabajadores han dicho que no van.
efectivamente hay algunas declaraciones, pero las puertas, a mi entender, están abiertas, no están cerradas. Yo creo que a esta altura no le veo ningún sentido que haya sectores laborales que no quieran asistir a un encuentro como el que ha invitado a la Confederación, que es absolutamente abierto. Se ha objetado de que no han participado en un temario. La verdad que la Confederación no ha puesto ningún temario, por el contrario, le ha ofrecido absoluta libertad para que todos los sectores laborales expongan ante un grupo importante de empresarios, 500 empresarios, las ideas que le parezcan adecuadas para el futuro de las relaciones laborales, para los problemas de salario mínimo. ¿Pero usted cree que puede haber acuerdos, en definitiva? Yo pienso que es perfectamente posible que haya acuerdos. Yo tengo mucha fe en que como resultado de esa reunión y de otra que posteriormente se haría, en que los empresarios escucharíamos a los sectores trabajadores escucharían a los dirigentes empresariales. Yo pienso que de ello puede salir una reunión, una mesa que pueda llegar a acuerdos muy específicos en lo que realmente sea productivo para el futuro del país. Ricardo, sí. Agregar algo, que es importante que esta concertación no es todo la solución de los problemas de pobreza en Chile. O sea, ahí se juntan empresarios y trabajadores, que es una parte de la población. Pero los jubilados, los que ya no están en la fuerza de trabajo, no van a ser de ninguna manera beneficiados con esos acuerdos. El problema es la educación, que todo el mundo está de acuerdo, que es el problema de mediano plazo para solucionar la pobreza, tampoco cae entre una concentración entre trabajadores y empresarios. El problema de la salud, tampoco. Entonces, esa es una parte del problema social y de pobreza de Chile, pero hay muchos otros que caen fuera de una posible concertación entre empresarios y trabajadores. René. Un comentario pequeño a eso. Yo creo que más allá de las dificultades que haya respecto del inicio de estas conversaciones, que uno escucha declaraciones de lado y lado y suenan también razonables, dicen, bueno, somos actores adultos todos, si nos vamos a hacer un esfuerzo de concertación, busquemos de común acuerdo un método. Me parece que eso es legítimo. Hay una invitación, hay una carta de la CUT, hay una invitación de la Confederación de la Producción y el Comercio, hay un retruque, digamos, diciendo, hagamos juntos no la agenda temario solamente, sino que el proceso. Alguien dio por ahí una explicación que me pareció en cierto modo razonable, que no partamos con asambleas de 500 personas, porque puede facilitar la conversación, el hecho de partir en grupos más pequeños, aún hasta sectoriales, en fin. Pero más allá de esos elementos procesales, yo creo que el sentido que esto está tomando es extremadamente positivo, porque es un cambio, creo yo, muy fundamental en la forma de hacer política económica y de ver los problemas del desarrollo, donde ya no se trata de estar unos contra otros, sino que en la búsqueda de soluciones, sino que estar dispuestos a trabajar juntos, en buscar a nivel de la sociedad civil, de los actores sociales, soluciones conjuntas. A mí me parece que ese es un cambio fundamental. Llevamos demasiado tiempo donde se le pregunta a los gobiernos o al Estado qué nos van a hacer. Y ahora el tono pareciera ser qué vamos a hacer. Y ese yo creo que es un cambio muy sano, que apunta en torno a fortalecer un principio de cooperación en la sociedad chilena, fundamental para la democracia, y donde yo creo que puede estar de nuevo el germen de algo muy crecedor hacia adelante. Y en ese sentido, pasados los escollos, digamos, de los inicios de esto, yo creo que ahí hay algo pero extremadamente positivo. Ahora, Ricardo es un empresario también, y yo quisiera saber su opinión con respecto a las posibilidades de llegar a acuerdos. Para llegar a acuerdos hay que transar, hay que estar dispuestos una y otra parte a lo mejor renunciar a algunas reivindicaciones o algunas luchas, ¿no es cierto?, propias para conseguir un bien común. En este caso, los empresarios, ¿qué deberían o qué estarían dispuestos a renunciar, Ricardo? Bueno, yo creo que la posibilidad de llegar a acuerdos entre los empresarios y los trabajadores es una posibilidad cierta. Lo digo por experiencia propia. En todas las empresas donde yo participo, tengo una relación estrecha, frecuente y muy fluida con los dirigentes sindicales. Cuando hay problemas graves, siempre ellos llegan a planteármelos como presidente de esas empresas. Además, acostumbro a almorzar con ellos con alguna frecuencia.
Y he podido observar que hay una gran madurez entre los dirigentes sindicales, que entienden perfectamente lo que es una economía de mercado, entienden perfectamente lo que es la productividad, comprenden que los países solo pueden mejorar a través de un proceso importante de inversiones, que ellos deben limitar sus aspiraciones a lo que es justo, pero lo que es justo dentro de lo posible. El gran problema de países en desarrollo como el nuestro es que hay que buscar una ecuación entre el poder le dar más al factor trabajo y el poder a la vez invertir más para poder aumentar la capacidad de producción y poder, en consecuencia, en el futuro tener más bienes y servicios que ofrecerle a la comunidad. Pero Ricardo, concretamente frente al tema del salario mínimo, hoy día es posible para el empresariado dar un sueldo mínimo, digamos, de 25.000 pesos o más de 25.000 pesos sin producir desempleo, sin producir una serie de trastornos adicionales. Y yo me he pronunciado siempre a favor de la existencia de un salario mínimo porque yo creo que hay algunos empleadores, yo creo que son una minoría, pero los hay, que a veces abusan. Y por lo tanto, yo creo que la existencia de un salario mínimo es algo importante. Y por ley, obligatorio. Por ley o por decreto, digamos, pero yo no sé la cuantía misma. 25.000 pesos no parece ser una cifra demasiado elevada, pero lo que hay que tener presente, Gloria, es que no todas las empresas pueden pagar lo mismo. Los niveles de productividad de las empresas son distintas. Lo que puede pagar Chuquicamata no lo puede pagar una empresa de la mediana minería. Y lo que paga una empresa de la mediana minería no lo puede pagar una pequeña empresa de la llamada pequeña minería. Ay, pero José Antonio nos puede ilustrar un poquito. Mira, yo quisiera hacer algunas precisiones en este sentido. Yo creo que en estas conversaciones entre empresarios y trabajadores es interesante la experiencia de otros países. En España, por ejemplo, este pacto social que se originó desde antes del traspaso por civil y que se ha venido desarrollando también luego, es solamente para establecer un marco general, ¿no? Fundamentalmente para establecer un marco general, por ejemplo, el de ingreso mínimo, ¿no? En que los grandes gremios empresariales y los grandes gremios laborales se ponen de acuerdo en ese sentido. Lo mismo para establecer horarios de trabajo, algunas políticas de capacitación. Pero la concertación propiamente tal se produce al interior de la empresa. Es ahí, a mi juicio, la instancia donde con mayor legitimidad debe producirse este acuerdo entre los empresarios y los trabajadores. Justamente en la ENADE del año pasado, el tema principal, y Roberto fue uno de los expositores, el tema principal fue analizar el factor humano y la excelencia empresarial. Es decir, en qué sentido el motivar, el desarrollar a todo el elemento humano de las empresas conduce a la empresa a un nivel de excelencia y a un nivel de competitividad que le permita acceder tanto a los mercados nacionales como internacionales. Yo lo decía antes, leyendo lo que manifiestan los trabajadores, uno percibe, y también en los empresarios, un gran temor hacia la interferencia del sector político. O sea, ustedes prefieren arreglársela solito, sin que vengan, ¿no es cierto?, extraños a meterse, pareciera. Pero lo importante es saber si van a lograr esos acuerdos solitos. Yo creo que en la medida que ese acuerdo se produzca al interior de la empresa, es perfectamente posible, y más aún, te diría yo que sería perjudicial que intervengan terceros, porque no conocen la realidad. Cada empresa es diferente, como señalaba Ricardo, la productividad es distinta, la situación de sus procesos productivos son diferentes, de tal manera que este acuerdo empresarios-trabajadores, aparte de estos marcos globales que pueden establecerse en una instancia como la que hemos estado hablando antes, pero
básicamente debiera producirse al interior de la empresa. Yo quisiera que Roberto nos dijera si ve posible esta concertación o este acuerdo, ya que no quieren hablar de concertación. Ciertamente lo veo posible. Ahora, yo creo que debe ser algo muy general que en realidad motive a que se produzcan los acuerdos definitivos e importantes dentro de cada empresa. Creo que tenemos que respetar esa realidad de cada empresa y los trabajadores y los empresarios y gerentes de cada empresa van a ser capaces de llegar a un acuerdo que va a ser el mejor posible para esos trabajadores y el posible también para la realidad de la empresa. Yo quisiera agregar un puntito sobre lo del salario mínimo y el ingreso mínimo. Creo que el tema del salario mínimo es un tema muy conflictivo. Yo creo que hay que distinguir entre ingreso mínimo y salario mínimo. Yo creo muy razonable que una sociedad, dado su nivel de desarrollo, su nivel de riqueza, determine cuál es el ingreso mínimo que una familia o una persona debe tener para vivir con la dignidad que permite el desarrollo del país. Pero eso no significa que debe fijarse un salario mínimo por ley. Yo creo que eso es interferencia en el mercado que produce serias distorsiones cuando se ha aplicado, se ha visto, desempleo y otros problemas. Y es mucho mejor subsidiar aquellos salarios vía redistribución tributaria, aquellos salarios que queden por debajo del ingreso mínimo, vía redistribución tributaria y llevarlo a ese nivel mínimo, que fijar por ley un salario. Como este tema es muy importante, yo quisiera también la opinión de René Cortázar. Dos cosas yo diría. ¿Fijado por ley o no? Sí, yo creo por ley. Tiene que haber un salario mínimo, que el problema es que tiene que haber un salario mínimo que diga relación con la situación de la economía en general, naturalmente, pero tiene que haber un salario mínimo. Yo creo que tiene gran importancia en lo que hablábamos antes, para que un sistema económico sea percibido como equitativo. Tiene que haber ciertos signos, y este es uno de ellos. Pero me gustaría agregar dos elementos más. Yo creo que es muy importante lo que ocurre al interior de la empresa. De hecho, uno observa lo que está pasando en otros países, en los países desarrollados sin duda, y hay una énfasis creciente en mayor participación, en las utilidades al interior de la empresa. Esa es la tendencia hacia el trabajador que creativamente se integra más en su empresa y que tiene un mejor papel y que es escuchado de otra forma, etc. Pero en la concertación, usando esa palabra, concertación, y que se produzca a nivel nacional, es importante que haya determinadas reglas que después se aplican en la empresa. Por ejemplo, el salario mínimo es una ley, pero por ejemplo las reglas que regulan la negociación colectiva, esa es otra regla que debe ser discutida más allá de la empresa. Cuando se negocia colectivamente, eso ocurre en la empresa. Y ahí se ven las diferencias de productividad, etc. Pero la regla que regula eso se puede discutir más allá de la empresa. En ese sentido, yo creo que no debemos tener miedo a estas conversaciones de temas que van más allá de la empresa. Pero tenemos que tener claro, lo que aquí se ha señalado, que en su aplicación es fundamental reconocer las diferencias al interior de lo que es la realidad de distintos sectores o de distintos tamaños de Bueno, empresas. yo quisiera agradecerle a los cuatro la presencia esta tarde en nuestra mesa. Nos han adelantado mucho lo que va a ser probablemente en ADE 88 este año, que como señalábamos al comienzo, tiene una especial significación por el momento que se está viviendo y por el tema y los temas que se van a abordar. Hay muchas preguntas que nos han llegado a nuestros telespectadores. Quisiéramos haberlas podido contestar todas, muchas han sido respondidas ya por nuestros invitados, pero yo creo que este tema va a ser a futuro analizado en otros almorzando también. Así que quiero agradecerles, reiterarles nuestro agradecimiento de que estén esta tarde con nosotros, dado lo ocupado que están estos días previos al ENADE. Y quiero invitar a un nuevo tema mañana, que es deuda externa, con Bernardo de la Maza, un tema que sin duda se enlaza mucho con el tema del cual hemos estado conversando esta tarde. En la medida de que hayan recursos y disponibilidad de recursos, también se van a poder abordar soluciones a los temas que se han conversado esta tarde. Los invitados mañana son Andrés Bianchi, secretario ejecutivo de Junto de CEPAL, Pablo Piñera, economista de CIEPLAN, Rafael Antunate, analista de Economía Internacional. Con Bernardo de la Maza, hasta mañana, y de ustedes me despido hasta la próxima semana. Muchas gracias.